y luego empezamos. Ahora sí. Muy bien, gracias, mil gracias a cada uno de ustedes por conectarse y por aguantarme por 7 lecciones. Bueno, 6, hoy va la séptima y ya una lección más. Damos gracias al Señor por su fidelidad al estudio diligente de la palabra de Dios. Continuamos estudiando la fidelidad de Dios. Hoy vamos a ver una historia como todas las que nos ha tocado estudiar que nos han hecho estremecer la piel al leerla, al meditarla, ¿verdad? Nosotros ya sabemos los resultados finales, pero cuando Dios le llamó a Abraham a hacer esto, a probarlo, a sacrificar a su hijo, me imagino que ese día no fue nada fácil para él. Mejor dicho, esa noche no durmió y ya Abraham pues em, literalmente iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña esta historia de hoy es sobre nuestras prioridades. La prioridad de Abraham estaba amar a Dios sobre todas las cosas, esto incluyendo a su propio hijo, su propia familia. Vemos las prioridades nuestras, no siempre están en el orden que deben estar, pero esta historia nos muestra eso, nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra que Dios provee, en este caso específico, proveyó un cordero para el sacrificio y aplicándolo a nuestra vida espiritual, Jesucristo, Dios proveyó un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a estudiar entonces esa historia. Dios prueba a Abraham, Génesis 22, versículos 1 al 19. No sin antes, postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase pidiendo que Él sea quien nos guíe a través de su Espíritu, nuestros corazones, nuestras palabras y la aplicación de la misma a nuestras vidas. Oremos, querido Señor, cuando escucho cómo Abraham amaba más a ti que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante mi vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor hacia ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Todo esto oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Aquí está el título de la lección de hoy. Dios prueba a Abraham. Los objetivos de esta lección, como ya es costumbre, 3 objetivos: usar el método de las 4C, practicar guiando en las preguntas de considerar y consolidar, y al fin vamos a analizar el proceso de contar. Aquí vamos a ver las ventajas y desventajas de contar o leer la Biblia de forma textual. Muy bien, nos brincamos casi 10 capítulos y la idea era no de leerlo todo, ¿verdad? Sino era hojearlo, echarle un vistazo a todos los capítulos desde el 13 hasta el 21. Y para que vayamos recordando, era la idea sacarle un título, ¿verdad? De cada capítulo, simplificarlo en un título para compartir acá con nosotros. Y vamos a ver cómo les fue con la investigación. Entonces tuvieron algunos días para leer los 9 capítulos y hacer el resumen o dar un título, ¿verdad? ¿Qué título le pondrían ustedes? Y empecemos con el capítulo 13. ¿Qué título le pusieron ustedes a esta historia? Ahí nos contaba, querida María Silva, ¿qué título le colocó usted ahí? Bueno, al capítulo 13, que ahí fue donde arrancamos, ¿verdad? Su nombre así, ¿sí? Ujú. Ahí. Sí, Bueno, Abraham y Lot se separan, no por ello,
sino por las diferencias entre los pastores en cananeo y fariseo, debido a las posesiones de cada uno. Perfecto. Esa fue mi No, acotación ahí, en la 3. no se diga más. Excelente título y resumen de la historia. Entonces, Sí. a Lot ¿Puedo se le decirle abrió hasta la los 15? ojos. Sí. Gracias, muy bien. A Lot se le ¿Puedo abrió decirle los hasta ojos y la 15? dijo, qué linda oportunidad aquí. Él Ajá, escogió lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que sí. había un inconveniente ahí. Excelente, hermana. Gracias, Ajá. María. Seguimos con el ¿Puedo decirle capítulo. 14? Sí, sí, adelante. 14. Sí. Bueno, en este capítulo yo lo vi como de acontecimientos, o sea, porque Abraham se encuentra allí entre batallas, guerras, y, o sea, entre 4 reyes y 5 reyes, ¿verdad? Y cada rey tenía su batallón. Bueno, Sí. entre Suloma, no me acuerdo el nombrecito, Ujú. Soloma, algo así, y Gomorra. Sí. Bueno, entonces allí capturan a Lot. Abraham se entera de que era su sobrino y además era muy especial para él, de que lo estimaba mucho y de que lo habían capturado. Pues Abraham prepara 318 hombres y rescató a Lot con sus bienes. Luego fue tentado por el rey Sodoma y allí Abraham no aceptó la tentación, o sea, él se dio cuenta de lo que venía ese rey y llegó y le dijo, no, mire, yo juro ante el Dios Altísimo. Y así fue como lo despidió. Esa es mi acotación del capítulo 14. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. También ahí rescató, ¿verdad? Podríamos poner, Abraham libera a Lot Uh y -huh. conoce a Melquisedec. Será Ah, pues, una persona muy importante en la vida de Abraham. Excelente. sí, era el Escuchemos rey. a Fabiola. Vamos a escuchar a Fabiola que nos ayude con algunos capítulos más y de ahí vamos avanzando más. Gracias, María. Adelante, Fabiola. Seguimos con el 15 y 16. Ya para el 15, yo le puse que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Perfecto. Dios prometió a Abraham que va a tener un hijo y que su hijo, su descendencia de él van a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Muy bien, cuéntenos el capítulo 16. Ya. ¿Qué Dice, pasó? el capítulo 16, ya sabemos la historia que, bueno, nosotros las mujeres siempre a veces hacemos caer a los hombres. Y en este caso no fue la excepción, pues eh, Abraham le creyó a Dios y seguramente le comentó a su esposa y su esposa no tenía fe para mí y entonces ella pensó y que como en aquella época tener una sierva era propiedad de ella y entonces le dijo, claro, la descendencia va a venir a través de mi sierva y que se acostara, le propuso. Y bueno, Abraham, ni corto ni perezoso, se acostó y comenzó los problemas. Entonces le dio a su sierva Agar. Entonces Agar concibió a su hijo Ismael, que es el hijo de la esclava. Y comenzaron los problemas, la esposa ya, la esposa de Abraham ya estaba enojada, ya no le quería, porque dice que el Agar le veía con menosprecio a, a Saraí. Entonces, vemos ahí que, bueno, vemos ahí también que el ángel de Jehová ya le habla a Abraham y ya le promete y le dice y le da el nombre para su hijo Ismael. Excelente, Fabiola. Entonces, Muy bien. Muchas gracias. Entonces, un buen resumen ahí podremos decir Agar e Ismael, ¿verdad? Entonces, también bien resumió usted que
aquí los dos. Sarai también por ofrecerle a la esclava a Abraham y el menso este de Abraham por caer en la primera trampa, ¿verdad? Porque él era un hombre que estaba bajo la promesa de Dios y bien hubiera dicho no, así no es como funcionan las cosas, pero ya bueno, una debilidad más del hombre. Seguimos entonces los capítulos 17, igual acordémonos que vamos a darle un título a la historia, un resumen simplificado. Gracias a Fabiola, excelente. Escuchemos entonces los capítulos 17 y 18. ¿Qué sería? ¿Qué pasó en el capítulo 18? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Capítulo 18 y El 19. 17, 17, 17, perdón, pastor. 17 y 18. ¿Puedo tomar el 17? Por favor. Resumirlo. Lleva por título la circuncisión, señal del pacto. Yo a este le pondría el título El pacto de Dios contigo y el nombre que Dios te da tiene un propósito en tu vida. Porque acordémonos que en este pacto que hizo Jehová con Abraham, donde le promete el hijo de la promesa, valga la redundancia, le cambia el nombre. Y vemos en toda la historia de la Biblia que cuando Dios cambia el nombre, en los hebreos el nombre lleva un propósito. Y este nombre Abraham ya no será, como decía Abraham, padre enaltecido, sino que ahora sería padre de una multitud. Entonces podemos ver Multitud de cómo esa naciones. promesa que Dios hace, cierto, que va ceñida a un pacto, que en ese tiempo era la circuncisión, pero hoy día sabemos que es en nuestros corazones. Nunca cuando Dios nos promete algo, Dios no va a dejar de cumplir. Por eso este versículo, en especial este capítulo, me encanta por ese alcance que hasta hoy día tenemos de las promesas de Dios, ¿ya? Así que ese sería el Gracias. título para este capítulo 17. El Perfecto, hermana. pacto y el Gracias. nombre que se cumple en nosotros, el propósito de Dios. Excelente. Seguimos entonces. ¿Alguien tiene el 18? María Silva tiene el micrófono abierto. Bueno, acá en el 18, lo que yo entendí aquí fue que aquí empieza Dios la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, allí. Gracias, María. Eso O fue en sea, el 19. ¿Alguien más el 18? Lo más importante de esta historia es algo que unos visitantes llegaron a la casa a la tienda de Abraham. ¿Qué le dijeron? ¿Y por qué estaba tan alegre la Sara? La Sara allí. ¿Se acuerdan? María Sandigo, adelante, hermana. El 18 habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Excelente, hermana. De aquí a un año, tu esposa estará con un bebé en sus brazos. Le dijeron, ¿verdad? Y Sara se rió, pues, ¿verdad? Ella dijo, ¿cómo va a ser posible eso? Y ahí, pues, estos tres visitantes le dijeron, ¿por qué se ríe tu mujer? De que para Dios es algo imposible. Y ahí, pues, le dijeron, ¿verdad? Cambiaron de nombre también. Muy bien. Excelente. Y nuestra hermana María Silva ya nos ayudó, el capítulo 19, Sodoma y Gomorra. Aquí fueron, ¿verdad? Con rumbo a Sodoma y Gomorra, estos personajes que visitaron a Abraham. Y él intercedió, Señor, si hay 50, si hay 45, y así iba bajando. Y el Señor decía, sí, si hay esa cantidad, no los extermino. Y hasta que llegó a 10 y no hubo 10. Entonces, porque estaba nomás Lot y su familia, ¿verdad? Entonces salieron y ahí el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque la perdición era terrible. Por eso viene a veces la expresión los sodomitas, ¿verdad? El capítulo 20, ¿qué pasó? Capítulo 20, ¿quién me puede contar? 20 y 21 de una vez. 20, ¿qué pasó?
¿Qué hizo Abraham aquí? No aprendió de su Bueno, primer error. bueno, aquí Abraham repite pecado, llama a Sara, y la presenta como hermana, o sea, volvió a caer en pecado, no, no confiaron en Dios, pues. De hecho, el rey Abimelech, la mandó a buscar, pero uno leyendo allí la palabra se da de cuenta que no la hizo su mujer, ¿verdad? Y Dios se le aparece en No, un gracias a sueño y le Dios. dice que, ajá, se le aparece en un sueño y le dice que cómo tiene que regresarla porque esa no le pertenece. Y él dice que puedes hasta matarlo y él le dice que cómo lo va a matar a un inocente, o sea, ya le está dando a entender de que él no había pasado nada pues, con Sara. Claro. Luego, Abimelech se entrevista con Abraham y le da a entender de lo que hizo, y él le dice que fue por temor, para no ser muerto, pues porque él pensaba que, o sea, todavía llevaba la desconfianza, todavía en el pecado lo hacía desconfiar de Dios. Y bueno, Gracias, él María. por desconfiar hizo todo eso. Gracias. Es increíble. A esta edad, Abraham todavía miente, todavía cae. A veces dice que el ser humano es Sí, el único que cae, que tropieza con la misma piedra dos veces, ¿verdad? Y todavía alega, pero él dice, pero estoy diciendo una verdad a medias, ¿verdad? Decía, sí, sí. es mi hermana, es mi medio hermana. Carmen, hermana, adelante. Leería el 21, nacimiento de Isaac, le pondría por título Dios cumple sus promesas, porque aquí dice que Jehová visita a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo y en su vejez, y al cual llamó cierto Isaac, que significa risa o el que me ha hecho reír. Eso me Ujú. encanta esa parte, porque ella ya era muy de edad y además estéril. Entonces eso es maravilloso, lindo, porque Dios, aparte que cumple promesa, es el Dios de lo imposible. Ese Amén, es el hermana. nacimiento de Isaac. Excelente. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y por eso que vemos cada vez la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo que transforma nuestras vidas, nuestros corazones para el servicio del Señor. Excelente, muy bien. Abraham tenía 100 años y la Sara 90 años cuando nació el hijo de la promesa, el cumplimiento, el ancestro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí comenzaron los problemas en la casa también. El muchachito Isaac a esta edad ya tenía unos, no sé, 13, 14 años y no le podía ver ni en pintura al hermano, ¿verdad? Triste, y luego lo expulsaron, ah, son echados de la casa. Gracias, excelente trabajo. Ahora ya nos conectamos con la historia. Pasaron algunos años. El muchachito no nos dice la Biblia, pero podemos pensar que estaba en su adolescencia, unos 12, 13 años, Isaac. Me imagino que papá e hijo eran, como decimos coloquialmente, uña y carne, ¿verdad? Imagínese usted el amor que tenía a su hijo. Siempre el uno con el otro, tener a esa edad, no puedo ni imaginar. Bueno, hermanos y hermanas, cuéntenme, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de esta historia? ¿Alguna cosita, algún comentario, alguna cosa que les hizo, no sé, la piel de gallina cuando leyeron? Querida Fabiola, adelante, hermana, te escuchamos. Bueno, a mí lo que, toda esta historia me estremece también, pero yo veo aquí lo que Abraham mismo dijo, hablando hacia el futuro. No está especificado precisamente para darnos a conocer lo que Jesucristo iba a venir, pero le mandó a ese lugar y él le puso, cuando el hijo le preguntó sobre dónde está el cordero, entonces él dijo, el Señor proveerá. Sí. Entonces ya hablaba para futuro, y hablaba para lo que iba a suceder ahí en Jerusalén.
Eso. Gracias, Fabiola. Muy bien. ¿Alguien más? Querida ¿Puedo? María Silva, adelante y luego vamos con más hermanos, hermanas. Bueno, igual como dice la hermana, a mí me estremeció casi todo este capítulo, pero bueno, me llamó la atención cómo prueba Dios a Abraham para revelar la fe, ¿ah? En este sacrificio que fue fallido. O sea, Abraham tenía fe en su corazón y eso lo llevó a cumplir la voluntad de Dios y todo lo puso en sus manos. Pero ¿cómo pudo Dios probar cómo pudo probar Dios la fe para revelarla? ¿Cómo pudo Dios? Eso Gracias me llamó a mucho la Silva. atención. Sí, Dios estaba en control, usando un humano para mostrar el poder de Dios, ¿verdad? Y escuchamos a José, José Antonio, luego vamos con María, María, ¿Puedo María opinar? Rosalba. ¿Puedo opinar, pastor? Sí, después con Juan, vamos primero en ese orden. José Ya, Antonio, bueno, María Rosalba pastor, y luego Juan. Perfecto, adelante. perfecto. Ya, pastor, para mí es impresionante todo este capítulo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ve el gran amor que tiene Dios con los humanos. ¿Por qué? Porque Abraham venía fallando, empezó con la mujer que tuvo que mentir para que no lo maten, pero después Dios lo perdona y lo premia, le da un gran premio que era tener un hijo a esa edad con su mujer, con Sarai. Y después encima Dios él lo prueba nuevamente, ya esa prueba ya fue yo para mí exagerada, ¿no? Porque matar a su hijo, su primogénito ahí con Sarai, pero él lo hace y Dios tiene que pararlo para Entonces ahí yo veo el infinito amor que tiene Dios con los humanos. Eso es todo. Gracias, José. Gracias, hermano. Escuchemos también a María Rosalba y luego vamos con Juan. Buenas noches. Yo también me impacta mucho ver este pasaje, todo lo que han dicho mis hermanos, estoy de acuerdo, pero lo que veo, o sea, en medio de todo esto, como Dios, lo que usted dijo ahorita, Dios tenía el control de todo, le provee el cordero, ¿sí? En la zarza ahí, él vio hacia la zarza y estaba el cordero. Y yo digo, ahí ya está la revelación que Jesús es el cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Gracias a María Rosalba. Gracias, hermana. Escuchamos a Juan. Juan, hermano, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches y con cada uno de nuestros hermanos. Bueno, cada capítulo de este libro de Génesis es fascinante, impresionante, ¿no? Y en este capítulo 22 de Génesis es el máximo, es el clímax, ¿no? Donde Dios probó la fe de Abraham y Abraham actuó en respuesta a la voluntad de Dios, en obediencia. No se negó su obediencia de Abraham, que fue total. Además, Abraham creyó a Dios que le resucitaría aún de muerto a Isaac, donde en sentido figurado fue así que Dios le devolvió la vida. En verdad, Abraham amó a Dios sobre todas las cosas. No se negó, se despojó, dependió de Dios totalmente. Y Dios mismo le dice a Abraham, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, a quien amas, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.
Pastor, este es un cuadro donde Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo para sacrificar por sacrificar por la vida de la humanidad, para salvar. Gracias, pastor. Gracias, querido Juan. Excelente, muchas gracias. Excelente, gracias por sus comentarios, ¿verdad? Que realmente nos impresionan lo que este hombre, Abraham, era capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, nosotros como padres, ¿verdad? Que amamos a nuestros hijos, y bien dijo Juan, perdón, Dios sacrificó a su hijo por usted y por mí, sin que lo hayamos merecido. En este caso, el ángel del Señor evitó que este muchachito muriera. Pero en el caso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por nosotros, ¿verdad? Sí fue sacrificado. Su sangre fue derramada para lavar nuestras iniquidades, esas que todos los días cometemos, ¿verdad? Y gracias, Juan, por recordarnos eso. A veces se nos olvida. Y es bello volver a recordar estos capítulos del Antiguo Testamento, porque todo esto apuntaban a Jesús, el Cordero inocente que iba a ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Excelente, entonces ya leímos la historia, vemos aquí cuando el Señor le llamó a Abraham, él fue obediente, le dijo lo que tenía que hacer, todavía le recordó, ¿verdad?, al hijo a quien tanto amas. Quiero que me lo ofrezcas como holocausto en uno de los montes que te diré. Y Abraham, pues, se levantó y se fue enseguida, ¿verdad? Y no era que tenía que caminar poco para que ya rápido hagamos esto, terminemos y sigamos la vida. Dice que caminó por 3 días, unos 80 kilómetros, y finalmente divisó la loma de la montaña y allá lo dejó a los muchachitos, le puso a los siervos, le puso al muchacho la leña, y ahí es cuando las palabras, yo creo que le traspasaron como una espada el corazón cuando el muchachito le preguntó: papá, ¿verdad? Tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con un nudo en la garganta, bueno, quizás yo como padre pienso eso, pero quizás él estaba muy seguro y dijo: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Dios proveerá para el sacrificio, ¿verdad? Y así fue. Y cuando ya estaba al borde de hacerlo, vino el ángel y le dijo: no hagas eso, ¿verdad? Detente. Ya has cumplido lo que el Señor te ha pedido. Y ahí estaba el cordero, lo asaron, lo hicieron el holocausto y regresaron a casa felices, ¿verdad? Entonces, eh, el punto principal de esta oración, de este texto bíblico, es que Abraham tenía las prioridades en el orden correcto. Amaba a Dios sobre todas las cosas, incluyendo a su hijo, a quien tanto amaba. Una muestra para nosotros: quizás el Señor no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos porque sabe que no lo vamos a hacer, pero hay tantas idolatrías que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nos ponemos a contar, vamos a llenar una lista grande de cosas que estamos tan arraigados, abrazados, que no queremos dejarlo ir, ¿verdad? Fallamos en todo eso. Muy bien, excelente. Vamos a la historia, identifiquemos los personajes. ¿Qué personajes? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Querida Fabiola, y luego vamos con nuestra hermana Cris. Vamos, Fabiola, con los personajes. Los Cris, personajes que que nos ayude con encontré, los objetos. Juan. los personajes que encontré: Abraham, Jehová Dios, Isaac, los dos siervos y el ángel de Jehová. Excelente, muy bien. Dios, Isaac, los siervos de Abraham, el ángel de Jehová. Muy bien.
Querida Cris, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontró usted? La leña, el asno, Ujú. el fuego, el cuchillo, el altar y la cuerda. Excelente, excelente identificación, hermano. Excelente. Imagínese usted, para que el muchachito pues no se escape, lo amarró ahí, amarrado bien, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy bien, también podemos mencionar las estrellas del cielo, la arena del mar, que mencionó reiterando la promesa que Dios hizo. Muy bien. También aquí hay algunos comentarios, los ángeles de Jehová, Abraham y el fuego y la leña. Muy bien. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Juan tenía el micrófono abierto antes. Y si no, vamos con Fabiola. Fabiola, adelante, hermana. En el monte de Moriah. Perfecto, muy bien. Ahí, en ese monte dice que Salomón después construyó un templo, ¿verdad? En la tierra de Moría. Y también a dónde regresaron. ¿Se acuerdan? Mencionó otros lugares también. Había un lugar ahí, en Berseba, ¿verdad? Que regresaron allá. Berseba, Ujú. Gracias, hermano. Berseba. Perfecto. Súper. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Fue antes, durante o después que Agar e Ismael salieron de casa? Después. Después. Muy bien. Después que Agar e Ismael salieron de la casa, salieron expulsados, ¿verdad? Porque ya no aguantaba más. Sara en este caso, ya Sara, no podía soportar que el hijo de la esclava le estaba maltratando al muchachito, ¿verdad? Excelente, muy bien. Podemos también decir que tardaron 3 días hasta llegar al monte de Moría. Antes de que Sara muriera, ¿verdad? Sara dice que murió cuando tenía 120 años. Entonces, antes de eso también. Bueno, hermanos, aquí sí espero su participación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes? Cuenten. ¿Habían ¿Puedo hablar, problemas? ¿No pastor? habían problemas? ¿Puedo hablar, pastor? Por favor, adelante, Carmen. Yo encontré varios. La disputa entre los muchachitos, en realidad entre el Ismael, burlándose de Isaac, como Dios Ujú. proveyó también ahí a Sara, por medio de Sara, le dijo a su esposo, todo lo que Sara te dijera, hazle caso, ¿cierto? Y cómo Dios también prueba el corazón de Abraham y el problema que yo creo que a pesar que tenía fe, igual el niño, el joven que tendría sus 13, 14 años, ¿cierto? Realmente fue un problema, pero que de alguna manera el niño obedeció al padre cuando le dijo, está todo listo, pero ¿dónde está el cordero? Y a pesar que el niño debe haber tenido mucho miedo, porque lo podemos contar así tan superficialmente, pero era un jovencito. Pero sabe, es hermoso ver cómo aquí relata la historia, ¿cierto? Refleja la obediencia de Cristo al Padre, porque todo esto es sombras y figuras. Así que es precioso bueno, el problema que tuvo él yo creo que también fue con Sara, aunque ahí no se dice mucho, pero Sara no le ha tenido que ser muy fácil soltar a su único hijo, pero tuvo que obedecer a su marido. Claro, no sé Algunos de si los ella problemas supo. que encontré. Bueno, esa es mi interpretación nomás, pero bueno, sí, gracias, hermana. Sí, también Liliana encontró un problema que
no lo hemos encontrado, ¿verdad? No había cordero para el holocausto, ¿verdad? No había leña, cuchillo, había fuego, pero no había el cordero. Y un sacrificio sin cordero, un holocausto sin cordero no era sacrificio. Muy bien, ¿algo más? Chris tiene el micrófono abierto. ¿Algún otro problema que usted identificó en esta historia? No, Muy bien, excelente. Bueno, vamos a pensar un ratito. Dios le hizo una promesa a Abraham y esta promesa duró muchos años. Pasó lo que pasó. Nació Ismael. Sara pensó que él iba a hacer la promesa que Dios les había hecho. Le echaron una manito a Dios y todo se fue cuesta abajo. Luego nace el hijo esperado, la fiesta, la alegría, el gozo. Quizás Abraham ya podía ver, mirando hacia el futuro, ¿verdad? La generación que iba a salir de él. Pero de pronto el Señor le dice, literalmente, sacrifica, mátalo a este muchachito, ¿verdad? Pensándolo, lógicamente, aquí es como que Dios va en contra de su plan perfecto de darnos un Salvador, ¿verdad? Entonces quizás Abraham estaba, bueno, Señor, decídete pues al final, ¿verdad? ¿Vas a sacar la promesa de aquí o qué está pasando, ¿verdad? Entonces me imagino que había ahí como un poco de dudas, un poco de, no sé, había ese conflicto interno dentro de Abraham, ¿verdad? Porque si se eliminaba Isaac, pues ¿dónde iba a quedar la promesa, verdad? Pero Juan nos dijo muy bien, refiriendo a al libro de Hebreos, y ahí está lo que pensaba Abraham, ¿verdad? Él iba mucho más allá de lo que mi mente limitada piensa, ¿verdad? Él decía, pues Dios me dio y de él me va a llevar y él puede hacer que este niño resucite o me dé otro, pero las promesas de Dios siempre, siempre se van a cumplir. Muy bien, excelente. Ya dijimos en parte se solucionó el problema y cómo se solucionó. Aquí vemos quién intervino otra vez. Gracias. Dios tenía un propósito con Abraham. Amén, hermana. ¿Cómo se solucionó el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, yo encontré que el problema se resolvió cuando se le aparece el ángel desde el cielo y le dijo que no le hiciera daño a su hijo y que ahora sé que eres un hombre que le temes a Dios. Más cuando le proporciona el cordero donde lo presentaron como ofrenda. Ahí pienso que se solucionó el problema. Gracias, hermana. Dios A ver, pastor, ¿puedo proveyó. opinar? Sí, por favor. Natalia, buenas noches, bienvenida. Natalia, Cris y luego vamos con Fabiola. En ese orden, Buenas adelante. noches, ¿cómo está? Yo Súper pienso que bien, se gracias. resuelve el problema cuando el Señor lo que hace con él es probar su corazón, porque antes le había fallado, había una maduración en el corazón de Abraham. Yo pienso que el Señor, al ver que al probar su corazón y no fallarle al Señor y hacer y obedecer como el Señor había mandado, ahí es cuando se soluciona, porque ahí toma la decisión Dios de mandar al ángel. Tenía que haber un arrepentimiento, un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios de parte de Abraham. Como él lo ve, ahí Dios decide mandar el ángel. Creo que ahí es cuando se soluciona, cuando él prueba el corazón de Abraham. Gracias, Natalia. Excelente. Sí, podemos ver que Dios tenía todo bajo control, pero
Vemos la obediencia de este hombre, la fe de este hombre, y como dije anteriormente, no nos vamos a cansar de decir las prioridades, ¿verdad? Que Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre su propia familia, sobre su hijo. Cris, hermana, ¿tiene algún comentario aquí? La solución, Sí, por favor. Dios proveyó el carnero en lugar de Isaac como una sustitución. Excelente. Muy bien. Dios le dijo que ofrecieron holocausto y se cumplió ese holocausto, pero con un cordero que el Señor proveyó, carnero. Escuchamos a Fabiola. Yo digo que sí se resolvió el problema. Y aquí, yo veo la mano de Dios hablándonos al futuro, porque, bueno, eh, justamente en Génesis, primeramente, para mí el problema fue que le amarró a Isaac. Y cómo estaría el pobre muchacho, no lo sé. Y entonces le ató como diciéndonos que va a venir el verdadero Cordero. Y luego de eso el Señor interviene a través de su ángel y provee del Cordero. Y entonces ahí veo el amor de Dios. Gracias, hermano. Sí, se resolvió. Dios intervino en favor de Isaac y también de Abraham y proveyó el cordero. Muy bien. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura bíblica, que es lo que mencionó nuestro hermano Juan. Fabiola, adelante, hermana. La fe de Abraham en Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Excelente. Ahí está, ¿verdad? Y eso es lo que es la fe. La fe que el Señor nos ha dado, está depositada en Cristo, esa confianza, ¿verdad? Que como dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o moramos, somos de Cristo, ¿verdad? Vivimos para Él, dependemos de Él. Excelente, entonces vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a ver el punto principal de la historia. Como ya nos hemos familiarizado, aquí vamos a darle un título o una síntesis de la historia. Entonces, ¿cuál sería el punto principal de esta historia? ¿Qué título, perdón, le daría a usted? ¿Puedo hablar? Por favor, Carmen, adelante. Dios prueba el corazón de Abraham, porque si fue llamado el padre de la fe, tenía que ser con algo muy grande, que más grande que su propio hijo, porque nadie de nosotros vamos a dar un hijo, pero sin embargo Dios nos pide que tenemos que amarle a Él sobre todo. Ahí nos queda un mensaje también a nosotros muy grande, si somos cristianos, amar a Dios, ¿cierto? El primer mandamiento. Así que ese sería el título que yo le pondría. Dios prueba el corazón y la fe de Abraham. Muy bien, excelente. Adelante, José Antonio. ¿Algún título? ¿Qué título le colocaría usted? José, hermano, el micrófono. Perdón, Ahora sí. decía yo parecido al anterior, pero yo pondría Dios prueba la fidelidad de Abraham. Excelente, muy bien. Me gustan los títulos que ustedes dos dieron, Carmen y José. ¿Hay algún otro título? Yo, Juan. Juan, hermano, luego vamos con Fabi. Adelante, Juan. Yo le daría el título de esta historia, Obediencia de Abraham
fe y obediencia de Abraham. Amén. Gracias, Juan. Muy bien. Fabiola. Yo le puse a este título, le puse la prueba que tuvo que pasar Isaac y la recompensa de haber, por su fidelidad, por haber recibido las bendiciones de Jehová. Gracias, Fabiola. Muy bien. Excelentes títulos. Sin embargo, podemos ver la fidelidad de Abraham, exaltamos, elogiamos, pero se nos olvidó la intervención divina. Abraham iba a hacer lo que iba a hacer, iba a sacrificar a su hijo. Vemos ahí la imagen y yo creo que esa es una imagen tan real de los hechos, ¿verdad? Pero ¿quién intervino para que eso no sucediera? Dios, ¿verdad? Sí, Dios probó la fidelidad de Abraham, pero Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Podemos ponerle así la parte de lo que Dios intervino, Dios proveyó, ¿verdad? Entonces ahí están las dos partes, las dos caras de la moneda, tanto siempre lo que Dios hace y también en este caso la fidelidad de un mortal como nosotros, que siempre tenía sus prioridades en el orden correcto. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar un poquito la ley de Dios como un espejo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos? Amén, pastor. Adelante, querida Natalia. El pecado que yo veo en esta historia es adelantarnos y no esperar, afanarnos en hacer las cosas y no esperar que Dios la haga, querer solucionar nosotros los problemas. Es una de las cosas que sucede a menudo y que me sucede a veces en mi vida. Eso lo veo como un pecado, porque si Dios ha hecho una promesa, es sabido que va a cumplirla, porque Él no es hombre para mentir. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos una promesa, que sabemos que el Señor nos va a ayudar, que es nuestro proveedor, y a veces cometemos errores y cometemos pecados por no esperar el tiempo de Dios, que es lo que le sucedió a Abraham en el principio cuando se hace pasar por el hermano de la mujer, ¿no? Gracias. Ese es el pecado que yo diría principal, no esperar los tiempos de Dios. Gracias, Natalia. ¿Alguien más, querido José? José Antonio. Adelante, José, le escuchamos. Tiene el micrófono abierto. Diga nomás, José. Le escuchamos. ¿No? Pastor, el pecado fue nomás que Dios tenía todo preparado ya, pero Abraham no sabía que él fue elegido ¿Mm? y él tuvo que confiar en la palabra de Dios. Entonces, el pecado de Abraham, eh, como dijo la hermana, nomás fue cuando se hizo pasar por hermano de su mujer. Gracias, José. Acuérdese que aquí es la aplicación de la historia a nuestras vidas, ¿verdad? Cómo nuestras prioridades no siempre están en el orden correcto. Entonces, si nos hacemos la pregunta con el corazón en la mano y decimos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y yo egoístamente voy a decir, Dios ocupa el primer lugar, pero ¿es eso verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, siempre está la familia, está el trabajo, están otras cosas, está, no sé,
las redes sociales, ahí pasamos mucho tiempo y todo eso. Entonces, la palabra de Dios dice que el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Y eso es en el ámbito familiar, pero en el aspecto de la vida, ¿verdad? También somos personalmente a veces amantes de las cosas de este mundo que quitan el enfoque de lo que realmente somos, ¿verdad? Eso. También en ocasiones seguimos nuestra lógica humana cuando hay cosas que como las que vimos nosotros en esta historia, sacrificar a su hijo no tenía sentido, ¿verdad? Y nosotros también queremos darle razón lógica a las cosas que de Dios cuando nuestro pensamiento es limitado. Gracias, hermanos. ¿Algún otro pecado que vemos aquí? ¿Puedo hablar? Desobediencia. Adelante, ¿Puedo hablar? Carmen. Sí. Sí, por supuesto, veo desobediencia de parte de Abraham en la primera parte con respecto a Agar, porque formó un tremendo problema que hasta el día de hoy no alcanza, ¿cierto? Vemos las consecuencias de no creerle al Señor. A pesar que al final fue llamado el Padre de la Fe, pero ahí nos muestra el Señor cuán débiles somos. Y yo lo confieso en mi vida, que aunque yo predico la palabra, ¿cierto? La leo, la escudriño, muchos años en las cosas del Señor, pero cuando viene el problema fuerte al hogar o a mi vida, uno también es débil. Y yo confieso esa debilidad, al menos en un pequeño momento, porque vuelvo en mí y digo, no, Señor, tú eres más grande que el problema. Pero sí, pues debo decir, reconocer que han llegado a veces situaciones tan tremendas que he quedado, como digo yo, ahí tirada en la cama un día. No me permito más de eso. Digo, Señor, esto no es posible. Yo soy tu sierva, soy tu hija, Señor. Yo confío en ti, te entrego esta debilidad, te entrego este problema y empezamos, Señor, de nuevo. Entonces, eso yo confieso en mi vida, que a veces cuando viene el problema, porque es fácil ser cristiano cuando todo va bien, pero ¿y cuando todo no va bien? Y entonces Dios ahí observa y está pendiente de dónde está nuestro corazón. Y corro luego, luego rápido al trono de la gracia para volver a tener esa fortaleza que yo humanamente no tengo. Solo con Él la puedo tener. Gracias a Carmen. Vamos con Fabiola, ¿Puedo perdone, opinar, ya le pastor? tenía levantada la mano por mucho tiempo, me imagino que está cansada. Luego vamos con Fabiola, con Yo, Cris y yo, luego con Juan. ya, justamente aquí yo veo ¿cómo se llama? Yo le veo, ¿no es cierto? Un pecado. Y el pecado le veo en esto de Génesis 22, le veo ¿Mm? en el 5. Porque Abraham, yo pienso que no tenía que mentir, y veo aquí una mentira. Porque Abraham le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno. Solamente eso yo pienso que debió haber dicho, pero y él ya le dice, dándole explicación, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, como me imagino con un poco de temor, porque yo pienso que debió decirle solamente, ya vuelvo, porque eran sus siervos, Gracias, y, Fabiola. y mintió. Mm. Gracias, Fabiola. Sí, podemos verlo de esa forma, sí, me gusta esa interpretación, pero también podemos ver del otro lado, ¿verdad? La confianza absoluta que él tenía, ¿verdad? Como el texto que leí yo, de hecho, anteriormente, él decía, ¿verdad? El Señor es capaz de darle vida a este hijo que voy a sacrificar. Entonces, ahí vemos la confianza de este siervo de Dios. Aprendió mucho de los errores, ¿verdad? Pero este hombre dependía de la mano divina de Dios. Quizás antes, defectos, después cometió errores como nosotros, pero en este momento sí tenía la plena confianza de que Dios estaba con él, de que Dios, quizás las palabras que él estaba diciendo ni siquiera eran suyas, eran este, iluminadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias, Fabiola. Escuchemos a Cris y luego vamos con Juan y luego avanzamos un poquito más. Es que habla
aceptó el mandato de Dios sin duda, sin preguntas, pero yo siempre tengo que dudar o luchar contra la voluntad de Dios. Gracias, Contra Cris. Excelente aplicación. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Y eso nos pasa a muchos. Gracias, hermana. Escuchemos a Juan. Juan, el micrófono, hermano. A ver, en el Ahora sí. capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y, y, y dice que Abraham se postró sobre su rostro y adoró a Dios. Como seres humanos, nosotros siempre caídos en el pecado vamos a cometer errores, faltas, porque el pecado, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando el apóstol Pablo, dice que cada día nos asedia. Por tanto, también dice que despojémonos de todo peso del viejo de hombre, ¿no? Que está viciado con sus bajas pasiones. Y ¿cómo se llama? En cualquier cosa podemos caer, en mentiras, engaños, porque somos débiles en la fe, ¿no? Y pedir a Dios que nos dé la fuerza, la voluntad, la fe y sobre todo un corazón íntegro para poder mantenernos firmes en obediencia, en amor hacia Dios. Yo creo que en Cristo Jesús lo podemos todo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Gracias, Juan. Cristo somos más que vencedores. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. Vamos a ver aquí el amor de Cristo, el Evangelio. Vimos la ley, cómo nos mostraba que hemos fallado en pensamiento, palabra y obra. Pero vamos a ver aquí el amor de Dios. Vamos a ver aquí la intervención divina en favor nuestro. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué me cuentan? Querida Carmen, adelante. Yo veo, bueno, me estoy enfocando solamente en la parte donde Dios le ordena a Abraham el sacrificio de su hijo. No voy a Solamente en recorrer el la otra capítulo parte. 22, por favor, sí. Sí, sí, pero a mí me quedo con esta donde dice que Jehová cuando vio que Abraham ya estaba decidido y levantó su mano, ¿cierto?, con el cuchillo para degollar a su hijo, entonces ahí veo el amor de Dios cuando le dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí veo el amor de Dios, en la provisión. Dios proveyó, el ángel, ese ángel proveyó ese carnero que tipifica a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchamos a Cris. Adelante, hermana. Cuando Dios proveyó el cabrito o el carnero en lugar de Isaac, presagió la sustitución de Cristo para mí, para todos nosotros. Bien, hermana. Muchas gracias. Gracias también por los mensajes. Versículos 15, 16, 17 y 18. La figura de Jesús en toda la historia. La sustitución. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Y quizás nosotros nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué proveyó Dios para nosotros? Para que hoy
seamos perdonados de nuestros pecados, para que seamos herederos de la vida eterna y algún día veamos a Dios con nuestros propios ojos. ¿Qué provee Dios para usted? Para mí. Proveyó al Cordero de Dios, ¿verdad? Fabiola, hermana, adelante. Para mí, Dios Todopoderoso proveyó del único y verdadero Cordero que es Cristo Jesús, y que con su sangre me ha limpiado, no solamente me ha tapado como el Cordero, sino que me ha dado esa sangre maravillosa y me ha perdonado de todos los pecados. Gracias, hermana. Sí, Cris mencionaba que hay muchos, también Carmen, similitudes, muchos símiles en esta historia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacrificio fue hecho en una montaña. El sacrificio de Cristo fue hecho en el monte Calvario, ¿verdad? En el lugar de la calavera. También vemos que Jesús descendió de Isaac. Jesús es el único Hijo de Dios. Dios sacrificó a su Hijo para quitar nuestros pecados. Jesús es descendiente de Abraham, proveniente de Isaac, y toda la gente en el mundo que cree en Cristo Jesús, pues ha sido bendecida con el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna en el cielo. Entonces, sí, aquí vemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ya bien mencionaron ustedes, sin que usted y yo lo hayamos merecido, sin que usted y yo lo hayamos buscado. Todo lo contrario, Cristo vino a rescatarnos. Él tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, los cargó en la cruz. Ahí los clavó en esa cruz, ¿verdad? Y con su sangre nos pagó el precio justo de nuestra redención. Entonces, literalmente nosotros también hemos sido beneficiarios de esa providencia divina, de esa providencia espiritual, de esa providencia eterna, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esta historia nos lleva literalmente a pensar, y hasta a veces nos puede salir una lágrima en decir cuánto me amó Dios para enviar a su Hijo a morir por mis pecados, ¿verdad? Sacrificar a su propio Hijo sin pecado, sin mancha, justo, inocente, perfecto, por mí un miserable pecador, un injusto que ofendo a Dios en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Entonces esa es la alegría, el gozo espiritual que el cristiano tiene, que Cristo es el único camino al cielo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único a quien Dios ve y dice, el pago por el rescate del mundo ha sido perfecto, cumplido, y no hay nada que hacer. Entonces, usted y yo nos regocijamos de alegría, de gozo, y los frutos de nuestra fe, ¿verdad? Son frutos de gratitud. Siempre recordamos la pregunta, y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudo Dios fijarse en mí y salvarme? Ahora, en gratitud a Él, ¿cómo puedo servirle? Y esta es la pregunta que nos hacemos acá. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Puedo Gracias, hablar? Carmen. Mensaje. Sí, adelante. Carmen, No Cris. puedo dejar de emocionarme, primeramente, Amén. porque es hermoso lo que Él hizo por nosotros. No valíamos nada, pero Él nos ha dado un valor. Con Él estamos seguros. Y yo solamente le pido a mi Salvador todos los días que mi fe no flaquee, que yo nunca me acerque a Él con un corazón que Él no acepte, que siempre sea humilde, mansa y humilde, que esté pendiente de la palabra, porque le dijo a sus discípulos que ahí estaba la vida eterna, en conocerle a Él y al único Dios que era su Padre, que lo había enviado, y poder además fortalecerme en Él
para no mirar mis circunstancias, sino tener esa valentía y ese amor por esas almas que están necesitadas, atrapadas y encadenadas como yo un día estaba. En puro agradecimiento a mi Señor, hacerlo hasta el día que Él me dé vida. Eso es lo que yo le pediría a mi amado Salvador. Gracias, Carmen. Gracias, hermana. Cris, hermana, adelante. Que yo sigo el primer mandato y ame a Dios más, sobre todo. Gracias, Cris. Muy bien. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta y que todo lo demás vendrá por añadiduras, ¿verdad? Entonces, siempre pensando en las prioridades y aquí que el Señor nos mantenga firmes en la fe, que Dios ocupe siempre el primer lugar en nuestras vidas, que lo alabemos, que lo demos gracias, que lo obedezcamos, que lo bendigan, que lo demos gracias, la honra y la gloria siempre a Dios, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida y que compartamos con otras personas y que su palabra siempre sea el pan de cada día y el agua de vida de todos los días, porque nuestra alma siempre está sedienta del agua de vida y hambrienta del pan de vida que es su bendita palabra. Y con eso, siempre vamos a estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros, dándole gracias y compartiendo con otros. Como dice aquí nuestra hermana Liliana, que le dé fe para siempre que sea, Él siempre sea primero en su vida. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por compartir sus comentarios y más que todo es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Como bien decía nuestra hermana Carmen, regocijarnos que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, redimidas por la sangre de Cristo, que somos herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Por todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Que haya gozo en nuestras almas, que haya júbilo en nuestros corazones, que nuestras voces siempre canten las alabanzas de la redención que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Y la liberación eterna que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, entonces lo que nos queda del tiempo, vamos a repasar un poquito el paso de contar. Aquí tenemos dos opciones. La primera es leer la historia de la Biblia y la segunda es contar la historia. La primera es leerla textualmente y la segunda es leer contar en nuestras propias palabras. Siempre decimos dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, vamos a algún lugar un poco remoto donde no hay Biblias, donde no hay internet, donde no hay celulares. De ahí, pues vamos a contar una historia con nuestras propias palabras. Vamos a ver, leer la historia, hay ventajas y también las desventajas. Vamos a analizarlas las dos para tenerlas a mano, en mente, ¿verdad? Las ventajas de leer la historia, dice la primera, no se pierde ningún detalle. Número 2, la Biblia tiene autoridad. 3, un alumno puede leer. 4, la gente puede seguir lo que se está leyendo si tienen Biblias. Muy bien. Seguimos con las desventajas. La primera desventaja es nada interactivo, ¿verdad? 2, vocabulario difícil a veces. Usted y yo sabemos que a veces el lenguaje de la Biblia es un poco difícil de entender, especialmente si estamos escuchándola por primera vez. Se manejan muchas versiones, muchas diferentes versiones. Por ejemplo, tenemos la versión Reina Valera de 1960, que es un castellano más usado en español, que acá muchas de las veces en Latinoamérica ya no se usa. La versión 2015 de la misma Reina Valera. Hay otras versiones, nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Entonces, pueden cambiar un poquito las palabras, ¿verdad?
Puede ser más largo también la historia, y en el caso que queramos simplificarla, podemos usar nuestras propias palabras también. Muy bien, ahí están las ventajas y las desventajas. Eso no significa que la una es más que la otra, nomás está acá para que tengamos en consideración. Muy bien, contar con nuestras propias palabras la historia. Igual las ventajas y las desventajas. Acá vemos que hay más ventajas que desventajas. Primera dice captar la atención. La cara y los gestos, vocabulario apropiado, más contacto visual, explicaciones breves. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Se puede usar con personas que no leen muy bien. Entonces ahí están las ventajas, ¿verdad? Como dije anteriormente, dependiendo de la audiencia, dependiendo del lugar donde estemos, lo que queremos es contar la historia, contar lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros, dónde nos sacó, ¿verdad? ¿Qué hizo para que hoy tengamos el perdón, la promesa de la vida eterna? Entonces, y desventajas, se puede olvidar algo importante. El maestro tiene que prepararse bien, leer 3, 4 veces la historia bíblica, no exagerar o cambiar verdades de la historia, no interrumpir la historia mucho. Ahí está. Sí, muy bien. Ahí está algunos comentarios de nuestra hermana Carmen también. Muy bien, ahí está. Ventajas, usted tiene la opción de contar la historia en sus propias palabras, no hay ningún inconveniente. También puede leerla si desea, si se siente más cómoda, más cómodo. Eso depende de usted, ¿verdad? Siempre teniendo el amor, el celo, el respeto, el honor por la palabra de Dios. Y lo que estamos compartiendo no es lo que nosotros, no sé, hemos hecho, hemos dicho, sino es la palabra de Dios. Nosotros somos solos mensajeros de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo siempre nos ilumina para que compartamos con otros el Evangelio, ya sea que leamos textualmente la Biblia o contemos en nuestras propias palabras. Usted puede decidir lo que más le convenga a usted. Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Sí, con gusto, claro. No es con lo que estamos leyendo ahora, es con referente a la prueba final. ¿Eso tiene un tiempo para entregarla, el proyecto de José? ¿O tiene un tiempo determinado para entregarla? ¿O todavía no? Excelente pregunta, hermana. Entonces, justo vamos a hablar de eso. Y Ya. a partir del día miércoles que terminamos el curso, ya me pueden enviar. Y también les cuento que algunos hermanos, hermanas ya me enviaron el proyecto final. El fin de semana tuvieron un tiempito extra y trabajaron en el proyecto final, como ya tenían el material, el documento, y fueron desarrollándolo, y está muy bien. Entonces, a partir del día miércoles, justo terminamos la lección en la mañana o en la tarde, dependiendo a qué hora se conecte, y ya me puede enviar enseguida, ¿verdad? Y si entre esta noche y el miércoles te puede enviar también, no hay ningún inconveniente. Entonces, solo quería informarle que hay 3 opciones para hacer el proyecto final. El primero es escribir directamente en el documento de Word que les envié. El segundo es, si de pronto no pueden hacer el trabajo en la computadora, pueden imprimirlo y van escribiendo a mano, toman una fotito y me envían una foto que sea clara, que se pueda leer, ¿verdad? Esas es las 2 opciones. Ya no creo que ya se me fue la tercera. Bueno, volverá, ojalá antes de la última clase. Las 2 opciones para enviar la tarea son: la primera es por el WhatsApp, que les envío los mensajes, las grabaciones, no sé, las tareas. Sería la Biblia en el principio, información.
no me envíen al otro grupo que es la Biblia en el principio participación, porque ahí pues llega ahí y alguien van a abrir y todo eso. Entonces me pueden enviar por interno o también a mi correo electrónico que después de la clase voy a colocar junto a la grabación. También les voy a Pastor, volver a disculpe, reenviar el documento de Word para que tengan a mano. pastor, disculpe que le haga Sí, otra pregunta. La verdad no me sí, manejo mucho en el tema de la tecnología y no tengo mucha ayuda acá en mi casa, pero yo me manejo mucho con el tema de los audios. ¿Usted le sirve que le mande un audio con la tarea o sí, no un por audio? favor, No. sí. Entonces va leyendo la pregunta, por ejemplo, número 1. Ya, Puede leer la pregunta o solamente decir los personajes son ya, tales, dónde sí, ocurrió la ya. historia, el punto principal. Ujú. Entonces, Porque es como lo que más ustedes se uso el sientan WhatsApp. cómodos. Ya, gracias, gracias. Sí, como Eso se sería. sientan cómodos. No queremos que sea una molestia el proyecto final, sino un gozo de haber entendido el material y que sea de edificación y que puedan replicarlo en sus vidas, ¿verdad? Excelente. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en hacérmela llegar. Si dicen no puedo bajar el documento, ¿cómo hago? Cualquier cosita estoy siempre a sus órdenes en lo que pueda servirles. Aquí la tarea final para la última clase tenemos a Génesis 27, los versículos 1 y 29. Entonces, con esa historia concluimos y aquí vamos a ver que Dios, bueno, no Dios, Isaac bendice a Jacob. Otra historia, ¿verdad? Otra intervención de su esposa y vamos a ver cómo terminó. Entonces, ese día la señora perdió a su hijo, perdió 2 hijos, ¿verdad? Y nunca más las volvió a ver. Esa es la lección para el día miércoles. Cerramos con una oración, entonces. ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto final? Eso es hasta el miércoles, ¿cierto? ¿Usted lo espera? Sí, No no, entendí bien. comenzando desde el miércoles, 2 semanas. 2 semanas Ah, ya, ya, tienen ya. para entregar. Entonces, no tengo ahorita el Gracias. calendario, posiblemente sea hasta el 10 o 12 de septiembre, por ahí. Ya. Entonces, Eso tienen sería saber. tiempito. Sí, bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Sobre todas las cosas, la misma fe que has plantado en nuestros corazones, la fe que plantaste en el corazón de tu siervo Abraham. Te damos gracias, Señor, porque también tú, a través de tu Espíritu, nos has mantenido firmes en la fe, con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, al igual que Abraham, cada vez que caemos, te ofendemos, no hacemos una prioridad en nuestras vidas que seas tú, Señor, pero tú siempre eres fiel, tú siempre eres misericordioso, tú siempre provees lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de nuestros pecados. Señor, tú siempre estás a nuestro lado alimentándonos diariamente con tu palabra, fortaleciéndonos espiritualmente para que siempre miremos a Cristo, miremos la cruz, pero nuestras miradas también la pongamos más allá y veamos la tumba vacía, miremos la gloriosa resurrección y ascensión de Cristo al cielo, donde nos garantiza que un día estaremos allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Pero mientras estemos del otro lado del cielo, Señor, de estar aquí en la tierra, Señor, haz que podamos compartir con otros el Evangelio, que contemos con nuestras palabras y acciones todo lo que has hecho con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque al igual que Abraham, nosotros también hemos sido declarados justos e inocentes ante tu presencia. Y es la misma fe que Abraham tuvo en ti, nosotros también la tenemos por el mismo regalo que tú nos has dado. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, concédenos una bendecida noche y que siempre
reine la paz en nuestros hogares. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Amén. tengan todos una Amén. bendecida noche y nos Buenas veremos noches a todos.